40 años se recuerdan del retorno a la democracia en el país. ¿Qué ha pasado durante este tiempo? ¿Cómo ha avanzado la democracia? Estamos en comunicación con la analista Mariana Paz Zamora. Mariana, bienvenida a Desayuno. ¿Cómo ves este periodo democrático, este último periodo democrático de 40 años? ¿Cómo ha avanzado la democracia? ¿Tenemos democracia plena en el país? Bueno, yo creo que es un día muy importante para Bolivia, de esa época, de este periodo de 40 años, además cumpliendo justamente 40 años desde 1982. Creo que es importante que primero analicemos de quiénes hemos vivido y hemos nacido en democracia, hemos sentido, digamos, esa tranquilidad, esa transparencia que es lo que se ejerce la democracia. Pero creo que es importante analizar los dos tipos de democracia que tenemos establecidas en nuestra Constitución Política del Estado, que primero es la democracia directa, que la ejercemos a través de instrumentos como el referéndum, el cabildo, y la democracia indirecta, que es a través de nuestros representantes, a quienes elegimos en elecciones. También me parece importante, César Alberto, que analicemos que después de un periodo tan largo, dictatorial, antes del 82, este periodo de democrático que hemos tenido a través del presidente Hernán Siles Zuazo, Víctor Paz Estensoro, Jaime Paz Zamora, Banzer, Goni, hemos tenido a Luis Arce, a la presidenta Yanine Áñez, también elegida de un periodo constitucional, y por supuesto a Evo Morales. Pero haciendo un análisis de estos 40 años, quienes hemos vivido en esta época, ¿realmente sentimos que se ejerce una democracia transparente, verdadera en esta temporada? Yo creo que no. Tengo un análisis de que, por ejemplo, el análisis del 21 de febrero, que ha sido un ejercicio de la democracia directa a través del referéndum, con una votación del pueblo boliviano sobre una consulta que se había realizado, ¿realmente esa respuesta ha sido respetada? Pues no. Entonces yo creo que esos son algunos puntos que debemos analizar de este nuevo periodo democrático en estos 40 años. Ahora, dentro de estos 40 años hemos tenido de todo, hemos tenido gobiernos neoliberales, hemos tenido gobiernos de izquierda, pero ¿la gente todavía cree en la democracia? Yo creo que la gente, bueno, la población que ha sabido, que ha nacido en democracia, no la entiende. Quienes han vivido un poco de gobiernos dictatoriales, sí, de alguna manera considera que se han respetado los derechos humanos, pero también compara que el día de hoy yo creo que la democracia no está siendo respetada disfrazada, así lo diría, de manera disfrazada porque no se respeta el 21 de febrero, porque hay vulneración a los derechos humanos, porque de la misma manera hemos encontrado de que hay perseguidos políticos. Tenemos una presidenta constitucional que está siendo, que ya ha sido sancionada y con una sentencia en un juicio y tiene varios juicios encima. Tenemos perseguidos políticos. Yo creo que el día de hoy la forma del ejercicio de la democracia es distinta al tiempo dictatorial, por supuesto, pero también se vulneran derechos humanos de manera disfrazada. Ahora, el hecho de que desde el Ejecutivo se pretenda cooptar todas las instituciones, todos los poderes, ¿qué nos refleja en este momento? Bueno, es importante también analizar que ya no solo tenemos tres poderes, ¿no es cierto? No solamente es el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo, sino que tenemos el cuarto poder, que es el poder electoral. La semana pasada se ha dado la elección de dos vocales en el Tribunal Supremo Electoral por parte del partido de gobierno, es decir, por el MAS, a dedo, porque no los conocemos, no sé si ustedes lo conocen, son dos miembros del Tribunal Supremo Electoral del cual no tenemos idea. Hay una miembro, la ex vicepresidenta del Tribunal Supremo Electoral, ahora está siendo enjuiciada, está perseguida políticamente también. Entonces yo creo que en este ejercicio que tú hablas de los tres poderes y el cuarto, no estamos viendo un equilibrio democrático ni un Estado de Derecho como deberíamos vivirlo de manera transparente. Entonces es un buen momento para analizar el día de hoy a los 40 años de la democracia. ¿Qué ha cambiado del tiempo previo a la democracia a este tiempo? ¿Cuáles son las diferencias que existen? Me parece una excelente pregunta. Justo el día de ayer escribí un pequeño artículo y considero que si algo ha cambiado, la única diferencia que he notado en ese análisis es de que en los gobiernos dictatoriales encontrábamos
muertos, digamos, o desaparecidos en tiempos dictatoriales, en la época de Banzer, en la época de Luis García Meza, que ha sido la más fuerte. Habían muertos y desaparecidos directamente, pero el día de hoy también encontramos desaparecidos, es decir, hay perseguidos políticos que asumen directamente ante esa inestabilidad, ante ese poder judicial utilizado y manoseado, que deben escapar de Bolivia. Entonces, yo creo que siguen habiendo vulneración de derechos humanos, sino que en esta época es de una manera totalmente disfrazada. Ahora, yo creo que si Luis Arce quiere en estos 40 años, festejando 40 años de la democracia, retomar y que la población se sienta confiada en un gobierno de un gobierno democrático, quizás alguna de sus medidas más importantes sería la reforma judicial, por ejemplo, elecciones limpias ante un nuevo padrón electoral, que es uno de los pedidos también que se han realizado en el Cabildo, en el uso de la democracia directa participativa, la liberación de la expresidenta Yanine Áñez, o un proceso justo por lo menos a la presidenta Yanine Áñez, y finalmente yo creo que debería iniciarse un proceso contra el expresidente Evo Morales por el informe de la CIDH. Ahora, Mariana, hemos tenido ya un montón de presidentes, hemos ido a un montón de elecciones y por ahí la gente confunde, vos marcabas bien, hay una generación completa que no conoce qué es lo que pasó antes del 82 y solamente ha vivido en democracia. Pero hemos aprendido de lo que pasó en el pasado, si vale la redundancia. También me parece buena tu pregunta. En el análisis ese, yo creo que las únicas, porque la historia nos tiene que dejar enseñanzas, ¿no es cierto? Varias enseñanzas de distinta manera, pero, por ejemplo, el actuar de Marcelo Quiroga Santa Cruz, ese actuar transparente en busca de la liberación, en busca de la transparencia, anticorrupción, son algunas de las pequeñas legados que nos han dejado este tiempo que no era democrático, ¿no es cierto?, este tiempo dictatorial. El problema es que el día de hoy vemos que se están utilizando otro tipo de maniobras. Por ejemplo, 100% el uso del Poder Judicial. Y yo soy abogada y digo, y hablas con cualquier colega abogado y dice, bueno, el Poder Judicial está absolutamente parcializado, responde al gobierno de turno. También lo hemos visto, un gobierno de turno que un tiempo tiene una posición, cambia el gobierno y te dice de otra. Entonces también se vienen elecciones judiciales. Yo creo que una respuesta a ese legado, a esa enseñanza que nos tendría que haber dejado este tiempo dictatorial, a partir del 82 tendría que ser la transparencia, el equilibrio de poderes, y además el no uso y vulneración de los derechos humanos, ¿no es cierto? Respeto a los derechos humanos. El 2016 hubo un quiebre, hasta antes de ese año, que es el año del referéndum, parecía que la nueva generación estaba dormida, apagada, no se inmiscuía mucho. Luego del referéndum y luego de la sentencia del tribunal, comenzaron a aparecer las plataformas, comenzaron los ciudadanos también a inmiscuirse. Esto es parte importante de la democracia. ¿Cómo ves este periodo después de ese fallo del tribunal? Mira, César Alberto, justamente yo creo que los jóvenes hasta antes del 2016, porque el referéndum del 2016, del 21 de febrero, ha marcado la historia de Bolivia. Yo creo que hasta antes del 2016 esa juventud que ejercía la democracia se sentía tranquila, cómoda, si así lo podemos llamar, al escuchar a tus padres, a tus abuelos, los difíciles años que se había vivido antes de un periodo democrático. Pero el 2016, ante la flagrante vulneración del derecho humano más importante, que es el derecho político. El derecho político es la posibilidad que tiene uno de elegir y de poder ser elegido. Y al haber sentido que se le ha vulnerado ese derecho político de elegir, de haber ido a las urnas, de haberse tomado el tiempo, de haber consultado, que la pregunta era clara, ¿se puede modificar la constitución política para una nueva reelección, reelección? Y el gobierno boliviano tomó una decisión. Ante esa vulneración de ese derecho político, yo pienso que los jóvenes en general, todos, no solamente los jóvenes de los 18 años en ese momento, sino hasta un periodo incluso de los 40, de 18 a 40 años, en Bolivia se ha sentido
bastante vulnerado, ¿no? Se ha sentido que se le ha vulnerado ese derecho humano de una decisión que había asumido a través de una democracia directa participativa. Entonces, yo creo que hay un quiebre justamente a partir del 2016, que es un claro ejemplo a la vulneración del derecho humano que ha hecho el gobierno nacional en ese entonces con el presidente Evo Morales, y más con la sentencia constitucional. Y años después también la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado esto a partir de una consulta que había realizado el gobierno de Colombia por también el presidente que necesitaba hacer una modificación para una reelección. Y ahí la CIDH también ha contestado y ha dicho que el derecho humano de los bolivianos o de quienes han ejercido su derecho al elegir, a tomar una decisión y no se le haya respetado, es una violación a la democracia en realidad, porque no se ha contestado a la pregunta o a la decisión que ellos habían tomado. Mariana, ¿tenemos que festejar estos 40 años? Ay, qué difícil pregunta. Yo creo que no es un festejo, pero sí es un momento de análisis interno de todos nosotros, bolivianas y bolivianos, sobre cómo estamos ejerciendo la democracia. Es un momento de reflexión, no creo de festejo, pero sí de reflexión, para ver qué es lo que se viene. Además es un momento muy difícil, porque también el gobierno, por ejemplo, Santa Cruz, a través de varios representantes de toda Bolivia, también ha hecho un ejercicio de la democracia en el último cabildo. Veremos si esa decisión que se ha tomado en el cabildo es vinculante, el gobierno le escucha, ha sido de manera democrática, participativa. Entonces yo creo que es un momento de reflexión. Esperemos que el gobierno del presidente Luis Arce también reflexione, analice, escuche a todos los bolivianos para que de aquí a los 41 años de la democracia y el próximo año podamos festejar. Por ahora yo creo que solamente es un momento de reflexión, porque vemos un poder judicial parcializado, porque vemos un padrón electoral manipulado, porque vemos que tenemos una expresidenta constitucional que había asumido un espacio de sucesión constitucional y ahora está siendo perseguida política, porque vemos un informe de la CIDH, porque vemos un fraude. Creo que hay varios puntos que han marcado la historia de Bolivia, que creo que no podemos festejar estos 40 años y debemos reflexionar y analizar qué se viene para adelante.